El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 20. Los herederos del reino de los cielos y el amor. Parte cuarta. El juicio. Continuando con las características de la personalidad y del carácter de los hijos de Dios, que en este tiempo nos estamos preparando para entrar en el reino de los cielos cuando venga el Señor, llegamos al capítulo 7 de Mateo, y en primer lugar consideraremos los primeros 5 versículos que hablan acerca del juicio sobre los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si se mira la Biblia desde la carne y desde el sentimiento religioso, se llega a una rápida conclusión: no se debe juzgar a nadie, porque el Señor es determinante al prohibir los juicios. Pero eso no es preciso, no es lo que el Señor quiere decir en este pasaje, porque ella fue inspirada por Dios y en ella está contenida la palabra de Dios. Para entenderla, no debemos aislar un versículo y formar con él una doctrina particular. Esto es lo más peligroso, y así se han formado las miles de sectas que conforman el cristianismo. Esta ha sido una herramienta muy eficaz que el diablo ha utilizado para dividir la iglesia. El concepto de no juzgar no es del Espíritu, porque el Señor sí desea que juzguemos. O dicho en términos más apropiados, el Señor quiere juzgar, pero quiere hacerlo por medio nuestro. Él lo afirma en 1 Corintios 5, versículo 3. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En medio de la iglesia del Señor, que estaba en la ciudad de Corinto, había un hermano que fornicaba con su madrastra, y en lugar de juzgar la acción, a cambio de cuidar la iglesia, para que Satanás no la corrompiera en su pecado, los hermanos corintios estaban llenos de vanidad. Pablo entonces, que era un hermano que vivía en permanente comunión con el Señor y que andaba en el Espíritu, afirma que él ya ha juzgado en el Espíritu a quien había cometido esa acción abominable, y en su juicio, que no era el de Pablo, sino del Señor Jesucristo mezclado con Pablo, el hermano que había pecado de esa manera debía ser entregado a Satanás. Pero esta persona no debe ser juzgada solamente por Pablo, sino que en el juicio debían participar todos los santos que vivían en la ciudad de Corinto. En la decisión de Pablo, guiado por el Señor, y en la que participaron todos los santos de Corinto, debían ser encabezados por el Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 5, versículo 4. Observa que en este juicio no participa un grupo especial de la iglesia, ni los ancianos, ni un Sanedrín, sino todos los santos, es decir, toda la iglesia. Debemos enfatizar aquí que la iglesia es el Señor Jesús como la cabeza y los santos, los hijos de Dios, como los miembros. Juntos, uno y otros, juzgaron al hermano y su acción pecaminosa. O dicho de mejor manera, el Cristo, el cuerpo con la cabeza, hace el juicio que ordena el Señor. Esto nos lleva a la conclusión de que sí hay juicio en la iglesia y sí debemos juzgar. En el mismo libro de 1 Corintios, el Señor lo confirma. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no, subrayado, delante de los santos? ¿O no sabéis que, subrayado, los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
Subrayado, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Subrayado, ¿cuánto más las cosas de esta vida? 1 Corintios 6, versículos 1 al 3. Nosotros somos los santos y debemos juzgar las cosas de la iglesia y las cosas de esta vida para que Satanás no pueda ganar ventaja sobre nosotros. ¿De dónde entonces sale la tradición religiosa de no juzgar a nada ni a nadie? Hay por lo menos dos causas que originan esta actitud religiosa y equivocada. La primera consiste en aislar el versículo 1 de Mateo 7 y no mirar detenidamente el contexto, que va hasta el versículo 5. Si observamos en conjunto esos 5 versículos, obtendremos revelación y luz más precisa sobre aquello que el Señor quiere mostrarnos acerca del juicio. Transcribimos el pasaje una vez más. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Los hermanos que afirman que ellos no juzgan a nada ni a nadie es porque no les gusta que los juzguen y no se dan cuenta de que si aspiramos a entrar en el reino de los cielos en la venida del Señor, debemos pasar ahora por juicio para que seamos aprobados y en su venida no tengamos que ser juzgados por nada. Leamos lo que nos dice el Espíritu Santo en 1 de Pedro 4:7. Porque, subrayado, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La casa de Dios somos nosotros, los hijos de Dios, los redimidos, los nacidos de nuevo. Y entre ellos, unos obedecen al Evangelio de Dios y otros no lo obedecen. Quienes obedecen están siendo juzgados por el Cristo, Jesús como la cabeza y los miembros del cuerpo, los santos, para que en la venida del Señor no tengan que ser juzgados. Cada uno de nosotros debe estar dispuesto a juzgar y a ser juzgado. Solamente que nuestro juicio no debe ser conforme a nuestras apreciaciones y conceptos, sino que cada vez que emitimos un juicio, debemos hacerlo en plena comunión con el Señor, y en cuanto sea posible, debe hacerse con otros hermanos cuando las cosas juzgadas afectan a la iglesia o a otros santos. Si no nos gusta juzgar, es porque queremos encerrarnos en nosotros mismos y no queremos permitir que otros hermanos penetren en nuestras cosas. Ni siquiera nos gusta que el Señor nos desnude. Pero observe lo que dice Mateo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Para juzgar, es necesario juzgarnos primero a nosotros mismos delante del Señor. Esto es sacar la viga de nuestro propio ojo. Y luego sí debemos mirar y sacar la paja que está en el ojo del hermano. Si no tratamos nuestras cosas en juicio delante del Señor y no tratamos las cosas de los hermanos que nos afectan y que afectan a la iglesia, somos hipócritas. Y los hipócritas no pueden heredar el reino de los cielos. Es necesario juzgarnos y juzgar a otros en la medida que sea necesario para tener un vivir saludable en el Señor y en el cuerpo de Cristo. La segunda condición por la cual los hermanos evitan juzgar las cosas de la iglesia y las cosas de esta vida es que equivocadamente se les ha enseñado sobre la autoridad. En la totalidad de los grupos cristianos se enseña que Dios delegó su autoridad en los líderes de la iglesia y que ellos son infalibles como el Papa.
Sus decisiones y equivocaciones no deben ser juzgadas por ningún hermano, porque de hacerlo se están oponiendo a la autoridad delegada por Dios y están resistiendo a Dios mismo. Para sustentar su argumento se basan en las situaciones sufridas en el Antiguo Testamento por María y Aarón cuando se opusieron a Moisés y ella quedó leprosa por 7 días, o la actitud de Coré, Datán y Abiram junto con algunos príncipes de Israel cuando se opusieron a Moisés y a Aarón y fueron fulminados por Dios. Quienes sostienen estas argumentaciones no se dan cuenta que, si bien es cierto que en el Antiguo Testamento Dios delegó alguna medida de su autoridad en algunos hombres, no es así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la autoridad de Dios en la Iglesia y aún en el universo es ejercida solamente por su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, y solamente Él nos gobierna por medio de la unción que nos ha dado y que permanece en nosotros, para enseñarnos todas las cosas y guiarnos a toda la verdad y a hacer la voluntad de Dios. En cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículo 27. Ningún hermano en la iglesia es intocable o no susceptible de ser juzgado. En la voluntad de Dios no existe el Papa ni la infidelidad del Papa. No existen los pastores ni los líderes de la iglesia, ni los obreros, ni la inmunidad ni la exoneración de juzgamiento de estos. Debemos estar atentos al juicio que el Señor junto con nosotros hace sobre los santos que pecan o cometen faltas, para evitar que Satanás gane alguna ventaja sobre el cuerpo de Cristo. Debemos tratar la viga que está en nuestro ojo y debemos ayudar a sacar la paja que hay en el ojo de los hermanos, para que estando limpio nuestro ojo, las tinieblas sean disipadas y nosotros estemos llenos de luz. De esta manera, ni el reino de las tinieblas ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. Una prueba de la certeza de esta afirmación la encontramos en Gálatas 2, versículos 11 al 14. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, el mismo Santiago, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban correctamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Pedro, quien para los católicos fue puesto como el primer papa, calumnia. Para los protestantes como líder de la iglesia, también calumnia. Pero para el Señor solamente un miembro del cuerpo como cualquier otro. Que el Señor usó cuando tuvo necesidad de hacerlo, manifestó una conducta incorrecta en cuanto al asunto de guardar la ley de Moisés, y presionaba a los hermanos para que lo hicieran, lo que hacía cuando estaban presentes los partidarios de Santiago, el hermano del Señor, quien no tenía revelación ni visión acerca de lo que Dios estaba haciendo en el Nuevo Testamento, manifestando de esta manera Pedro una conducta hipócrita, tras de la cual fueron arrastrados los hermanos, incluido Bernabé. Cuando Pedro llegó a Antioquía, donde estaba Pablo, éste lo reprendió duramente, reprensión que quedó escrita en la Biblia, para que de ella aprendamos nosotros, no a condenar a Pedro, sino a ganar visión del cuerpo de Cristo, en el cual no debe haber ninguna jerarquía,
mucho menos hermanos que son intocables y que no pueden ser corregidos. No juzgar cuando el Señor quiere que juzguemos junto con Él es caer en hipocresía. No perdamos nuestro galardón por un pequeño desliz. Para completar este asunto que venimos tratando acerca del juicio que los hermanos deben practicar en la iglesia, es necesario considerar otro pasaje de la palabra mediante el cual el Señor quiere alumbrarnos sobre el particular, y se trata de 1 Corintios 2, versículos 10 y 11 y 14 y 15. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El juicio es un asunto completamente espiritual, y para practicar el juicio debemos ser espirituales. Ser espiritual implica que somos personas que vivimos y andamos por el Espíritu. Al leer esta frase surge en la mayoría de los lectores un buen número de argumentos religiosos que le indican que vivir y andar en el Espíritu es un asunto demasiado complicado, rayando en lo imposible, que nadie logra vivir en el Espíritu, que somos pecadores vendidos al pecado y que definitivamente lo mejor es no tener ninguna opinión de lo que ocurre en la iglesia y con los hermanos, que es sabio dejar todo el juicio al Señor. Si esa es tu mentalidad, estás rechazando al Señor y su palabra y te estás uniendo a Satanás. El Señor nos dice que ser espiritual es la práctica más sencilla que existe en la vida de un creyente, ya que para estar en el Espíritu y ser espiritual, el único requisito que el Señor estableció es pensar, poner la mente en las cosas que son del Espíritu, porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Romanos 8, versículo 5. Reiteramos que pensar es la actividad más sencilla que existe en el vivir humano. No se requiere ningún esfuerzo para pensar. No hay que mover ningún músculo ni consumir energía. Es más, todo el tiempo estamos pensando. No hay un instante de nuestra vida en que no pensemos. Inclusive mientras dormimos estamos pensando, aunque recordemos poco de lo que hemos pensado en nuestro sueño. Como es imposible dejar de pensar, el asunto está en qué pensamos. Si pensamos en las cosas de la carne, es decir, si nuestros pensamientos son alimentados por los sentidos del cuerpo, somos carnales, sin importar si las cosas que pensamos son buenas o malas, puras o impuras. Pero si por el contrario nuestros pensamientos vienen de nuestro espíritu humano, donde mora Dios como el Espíritu Santo, entonces somos espirituales. Si somos espirituales, es decir, si pensamos en las cosas del Espíritu, tenemos revelación. Dios nos desvela su persona misteriosa, su persona rica para que la disfrutemos, nos muestra toda la obra de redención que efectúa a nuestro favor, nos hace ver su plan, el desarrollo de esto, sus gustos, sus deseos y todo lo que tiene que ver con Él, con su reino, y como consecuencia juzgamos todas las cosas, pero no somos juzgados por nadie. ¡Qué maravilloso es nuestro amado Señor! El tratamiento de la palabra, la luz y la revelación. Continuando con los muchos detalles que debemos considerar los hijos de Dios, que hemos de heredar el reino de los cielos en la venida del Señor, hay uno muy interesante en Mateo 7, versículo 6, en el que hemos de buscar revelación. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen
y se vuelvan y os despedacen. Si somos aquellos que buscamos al Señor con empeño, cada día, cada semana, cada mes y cada año, Él va aumentando la revelación de su palabra y su voluntad en la vida de quienes lo buscan. Esta ha sido nuestra experiencia en los últimos años. Cada día y cada semana, individual y colectivamente, el Señor nos ha abierto su corazón y nos ha llenado de sus riquezas abundantes. Muchos de quienes tenemos esta vida nueva en el Señor, vivimos antes 2 o 3 decenas de años en grupos denominacionales y grupos libres, pero cuando el Señor nos sacó de todas esas desviaciones, nos ha dado tanta revelación que cada día encontramos novedad en su palabra, y parte de esa revelación y visión novedosa la estamos plasmando en este libro y otros 4 que conforman la serie que el Señor nos ha mandado a escribir, con el ánimo de sembrar en los hermanos esa revelación, esa visión y esa novedad que han venido de Él. Con tanto amor apreciamos la revelación que el Señor nos ha dado, la atesoramos con mucho cariño en nuestros corazones, y una parte de ella la plasmamos en libros, con el inmenso deseo de que sea de ayuda para aquellos santos que están buscando al Señor con corazón puro y puedan ver, seguir al Señor y ganar el reino de los cielos. No obstante, el Señor nos dice que no demos lo santo a los perros y que tampoco echemos nuestras perlas delante de los cerdos, porque con seguridad se revuelven y nos despedazan. Como entrenantes, para participar en la expresión plena del reino de los cielos, debemos tener mucho cuidado con el fin de que lo que experimentamos diariamente del Señor no sea estropeado y tampoco sea blasfemado el nombre del Señor. Aquí hay 2 elementos bien distintos que debemos discernir: lo santo y las perlas. Lo santo se refiere a todo aquello que el Señor nos revela de la Biblia. La Biblia revelada en nuestro espíritu es la palabra de Dios, y todo lo que sale de su boca es santo, porque la palabra de Dios es Dios mismo. La palabra que Él nos revela es su misma persona, es su esencia, es Dios, y como Dios es santo, su palabra es igualmente santo. Las perlas hacen referencia a la experiencia subjetiva, la realidad que tenemos de su palabra que nos ha sido revelada. En la medida que la palabra se hace realidad en nosotros, en nuestro diario vivir, la palabra se convierte en perla, que es el Señor Jesucristo, forjado y amalgamado con nuestra alma, con nuestra naturaleza humana, convirtiéndose así en el nuevo hombre. Todo aquello que el Señor nos da como revelación a nuestro espíritu se convierte en santo y se transforma en perlas. La palabra revelada en nuestro espíritu está llena de santidad y nos va convirtiendo en perlas aptas para vivir en la Nueva Jerusalén, y debemos ser cuidadosos en buscar la voluntad del Señor para saber con quién se agrada a Él, para compartir la revelación y la experiencia que tenemos con su palabra y la persona de Dios. Porque si la entregamos a incrédulos, ellos son como perros y como cerdos, es decir, utilizan la palabra para burlarse de nosotros y para blasfemar al Señor. Naturalmente esto produce en nosotros un daño espiritual muy grande que es mejor evitar. Igualmente, entre los grupos cristianos hay una cantidad significativa, casi todos, de falsos creyentes que tienen un vivir no conforme al espíritu, sino un vivir inmundo parecido al de los perros y los cerdos. Si les hablamos alguna revelación o visión, jamás podrán entenderla y se revolverán contra nosotros para hacernos daño. Los falsos creyentes en verdad son emisarios de Satanás disfrazados de ángel de luz. Pero no solo los incrédulos y los falsos creyentes son perros y cerdos. Infortunadamente hay creyentes, genuinos hijos de Dios, acostumbrados a vivir en su alma, en su hombre viejo, en su naturaleza caída,
a quienes tampoco se les puede suministrar mucha revelación y visión, porque debido a que no están habituados a vivir en comunión con el Espíritu, no practican el ejercicio del Espíritu. Están aprisionados bajo el yugo de organizaciones, líderes, ministerios particulares y doctrinas, y si el Señor quiere darles alguna revelación, no la entienden ni la asimilan, porque están acostumbrados a la comida vieja, trasnochada, propia de los rediles, comida que suministran los líderes de las congregaciones. Para compartir el Cristo que disfrutamos es necesario encontrar hijos de Dios que tengan un corazón puro, que no tengan ningún interés personal, sino el deseo sincero de agradar al Señor, y especialmente que sean hermanos que hacen realidad la obra del Señor en la cruz, tratando de manera especial el hombre viejo en lo atinente a su soberbia, porque no debemos olvidar lo que el Señor nos ha dicho por medio de Pedro. Porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Primera de Pedro 5, versículo 5. Un hermano que no trata suficientemente su orgullo, su soberbia, su autosuficiencia, nunca recibirá nada del Señor distinto a su resistencia y su rechazo. Debemos ser sabios y orar para que el Señor nos muestre con quién podemos compartir y disfrutar todas las riquezas que Él nos dispensa a quienes lo buscamos en intimidad. Debemos ser cuidadosos con los perros y los cerdos para que no suframos el daño de su revuelta. Pedir, buscar y llamar. El Señor en su vivir humano es muy fino, lleno de detalles, y desea que como ciudadanos del reino de los cielos seamos igualmente finos y detallistas. En los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo se encuentra la constitución del reino de los cielos, que es el patrón que debemos alcanzar quienes estamos siendo preparados para entrar en ese reino. Tenemos la seguridad de que mientras vivamos en la tierra, el Señor, haciendo uso de su misericordia y su bondad, crecerá en nosotros hasta que en nuestro vivir no falte uno solo de esos detalles y podamos entrar sin ningún impedimento. Así llegamos a otro de los apartes del capítulo que nos suministra más detalles de lo que el Señor quiere que sea realidad en nuestra vida. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí hay 3 detalles que debemos tener muy presentes en nuestra vida de creyentes: pedir, buscar y tocar. Veamos cada una de ellas, tener revelación espiritual y claridad acerca de qué pedir. Lamentablemente esta pequeña palabra, pedir, ha sido una de las más abusadas en el cristianismo degradado. La oración de los cristianos contemporáneos en gran medida se limita a pedir por las necesidades personales de cada uno. La llamada Radio Cristiano tiene diariamente muchos programas de oración, donde el único tema son las peticiones de sanidad, de provisión de un empleo, de una vivienda, porque un hijo regrese, y tantas peticiones que deben asombrar al Señor por lo perdidas y desviadas que son. Cuando el Señor nos enseñó a orar, primero corrigió 2 grandes errores que los religiosos repiten y en los que no debemos caer. Uno de ellos son las vanas repeticiones. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, versículos 7 y 8.
Observa bien, amado lector, lo que dice el Señor. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Las cosas que necesitamos son conocidas por el Padre antes que le pidamos. Esto nos lleva a inferir que esas oraciones que contienen peticiones de sanidad, de dinero, de pago, de servicios, de casas, son vanas repeticiones, propias de los gentiles. Y el Padre no desea que nos hagamos semejantes a ellos. Igualmente el Señor dice que esa clase de oraciones nunca serán oídas por el Padre, lo que quiere decir que son oraciones vanas, que no salen del Espíritu, que no son agradables a Dios y que Él nunca las escuchará. Los gentiles piensan que con esa repetición de vanas palabrerías serán oídos por Dios, pero el Señor dice que ese es un pensamiento de los gentiles, pero no es el del Padre. Entonces, ¿a qué se refiere el pedir de Mateo 7, versículo 7? Antes de responder, veamos otros versículos que nos ayudarán a aclarar el asunto. Por ejemplo, Juan 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando el Señor habló estas palabras, aún estaba en carne en la tierra, y dijo a los discípulos que ellos hasta ese momento no habían pedido nada en el nombre del Señor. Luego les dice: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Si pedimos al Padre en el nombre del Señor y recibimos lo que pedimos, estaremos llenos de gozo. El Señor agregó algo más: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 16, 26 y 27. Aquí no se trata de la frase manida, usada por la totalidad del mundo evangélico y por buena parte de los católicos. Padre, en el nombre de Jesús. Eso no es más que un rezo repetitivo propio de los gentiles. Pedir al Padre en el nombre de Jesús no es repetir en la oración la fórmula: Padre, en el nombre de Jesús. Insistimos que esta es una frase manida, una repetición característica de los gentiles que el Padre jamás oirá. Lea y oiga bien lo que dice el Señor Jesús. No os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Él dice que no rogará al Padre por nosotros. No es cierta la enseñanza que tienen los protestantes y los católicos, que Jesús está en el cielo orando y rogando al Padre por nosotros, porque de ser así implicaría que el Padre y el Hijo están separados, y los dos son uno, inseparables e indivisibles. Los católicos arman la siguiente escena: el Padre está en el trono sentado, el Hijo está frente al trono orando por los hombres, llevando las peticiones de ellos delante del Padre. Pero como son tantos, necesita un ayudante, una comillas corredentora comillas intercesora ante el Hijo, intercesora que es la Virgen, la comillas Madre de Dios. Y para no abrumar ni agobiar a la comillas Virgen con tantas cargas, detrás de ella están miles de otras vírgenes, santas y santos y beatos, intercediendo igualmente por los hombres. Satanás tiene mucha sagacidad para armar esta impresionante telenovela. Lógicamente, todas son mentiras propias del hablar satánico que vive en el catolicismo. Que Jesús sea intercesor a favor nuestro, que sea el único mediador que Dios ha puesto entre Él y los hombres, no quiere decir que Él esté orando por nosotros, sino que Él es el camino que nos lleva al Padre y trae a Dios a nosotros. Por eso Él afirma: no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. El Padre nos conoce, nos ama
y sabe todas las cosas que necesitamos y no tenemos necesidad de pedirle esas cosas a Él. Cristo, como el camino, nos ha hecho uno con el Padre y ya no estamos separados de Él, sino que por fe compartimos su gloria y su trono. Pedir al Padre en el nombre de Jesús no es repetir la fórmula manoseada, Padre, en el nombre de Jesús, sino es permitir que Jesús, que es Dios mismo, nos reemplace en la oración. Es decir, que sea Él quien ora al Padre, usando nuestro ser para librar la oración. Es por eso que Romanos 8, 26 y 27 afirma: además, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a Dios intercede por los santos. El Señor es el Espíritu y es Él, solamente Él, quien sabe cómo debemos orar, qué debemos pedir. Nosotros nos disponemos, entramos en el Espíritu donde está Dios como el Espíritu y allí, en perfecta comunión con el Señor Espíritu, oramos al Padre y hacemos las peticiones que Él desea que hagamos. ¿Y qué pide Jesús en nuestra oración? Lógicamente, que no son nuestras necesidades personales, porque Él mismo declaró que el Padre mismo nos ama y sabe las cosas que necesitamos. Jesús, orando en nosotros, pide por las necesidades de Dios, porque el reino sea establecido en la tierra y porque el reino de los cielos sea una realidad. Observa la forma como nos enseñó a orar. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Obsérvese que cada una de las frases incluidas en estos versículos y comprobarás que el Señor Jesús nos enseñó a pedir porque el reino de los cielos sea establecido en la tierra y porque la voluntad de Dios sea hecha en esta tierra de la misma forma que se hace en el cielo y porque el nombre del Padre sea santificado. En resumen, nuestras peticiones en el nombre de Jesús son hechas por Él en nosotros y se refieren siempre a santificar el nombre del Padre, a que su reino sea establecido en la tierra y a que aquí se haga la voluntad de Él. Ya es tiempo de dejar esas oraciones dedicadas exclusivamente a pedir cosas para quien ora o para sus conocidos, que más parecen pliegos de peticiones de sindicatos de trabajadores mal remunerados. Debemos dedicarnos a pedir conforme a la voluntad del Padre, permitiendo que sea el Señor Espíritu quien ora en nuestro lugar. El Señor dice a los ciudadanos del reino de los cielos que a quien pida se le dará. Si oramos conforme a la voluntad del Padre, Él nos oye y responde nuestra oración, porque una oración así sale de Dios mismo. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, versículos 14 al 15. En el siguiente capítulo continuaremos tratando este cautivante tema, porque aquí concluimos este. Y esperamos que tú colabores con muchas personas que necesitan esta palabra, esta luz y revelación. Envíale la dirección de la página www.las-almedioprimicias.com